Hello, nuevamente miércoles para hablar de todos los temas de salud que seguimos aprendiendo e incorporando en nuestro día a día. Qué importante es planificar, ver que nuestra salud mejora día a día y sobre todo disfrutar. Para ello es importante hacer el tema preventivo. Ya vamos a cumplir nosotros casi 100 programas la próxima semana, así que los invito a seguir siguiéndonos, a compartir, a darle like a nuestras publicaciones y sobre todo a utilizar esa información de los profesionales que nos han dado un pequeño tiempo para las entrevistas, para conocer y aprender un poquito más cada día sobre salud, porque es importante el tema preventivo. Justo el 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, ¿no? El SIDA. Es importante que esta información sea recordada, porque el tema preventivo, si es que una persona tiene relaciones sexuales con múltiples personas o de repente ejerce el tema del servicio sexual o consume algún tipo de droga, el tema de las jeringas, compartirlas, esto es un tema bastante peligroso porque es la manera que se contrae este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Por ello es importante hacer sus chequeos. Si es que tú eres una persona de riesgo, sí o sí debes tratar de acudir a hacer chequeos preventivos cada 6 meses o cada año. Incluso hay un tratamiento retroviral que se utiliza, que ya se está dando afortunadamente en muchos de los pacientes. Hay más de pacientes cada día, lamentablemente, porque la cantidad de personas que ya empiezan vida sexual, que no se cuidan, que saben que tienen que protegerse, pero en el año no utilizan un preservativo al momento de tener relaciones, que es la forma más válida de evitar este tipo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Del contagio, porque si bien es cierto los otros métodos nos sirven para la planificación familiar, el único que es de barrera es el preservativo. No utilizar doble preservativo porque quiero tener más protección, porque eso al contrario hace que se rompa este preservativo. En el caso de utilizar un preservativo para la zona de adelantía, por así decirlo, porque el internet nos permite hacer muchas cosas, es importante también manejar un preservativo para cada área, ¿no? Y lo más importante, el tema de saber con quién estás, ¿no? Si es que no puedes abstenerte entre relaciones, no hay monogamia en tu relación, sí o sí debes cuidarte de esta manera para evitar cualquier tipo de contagio. Así que justamente se festejó este 1 de diciembre, como todos los años, con campañas en el centro de Lima y en distintas ubicaciones en realidad, para hacer los descartes preventivos, que es importante, y también el tema de información, ¿no? Darle pequeñas charlas a las personas, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes que ya iniciaron vida sexual y que tienen muchas dudas. Es importante, si es que tú tienes ya en cuenta o quieres empezar vida sexual, que acude con un ginecólogo, un médico o el personal de salud como las obstetras, para que te puedan ver adecuadamente dependiendo de tu localidad y del acceso que tengas, hasta atención virtual gratuita. En los centros de salud te dan los preservativos, te dan los métodos anticonceptivos sin ningún problema, entonces no hay excusa para no cuidar, porque muchas veces las mujeres sobre todo somos las que llevamos la mayor responsabilidad al además de poder controlar una enfermedad de transmisión sexual, quedar embarazada. Así que cuídate, si es que quieres tener relaciones, cuídate, anda al centro de salud. Que si tu pareja no se cuida, créeme que así lo hace con muchas personas. Entonces tienes tú como mujer tomar la decisión y cuidarte. Es importantísimo hacerlo para que evites truncar tu proyecto de vida con un embarazo no deseado, o tener consecuencias si es que eres muy niña, muy adolescente, muy pequeña, con el tema de la gestación, interrumpir tus estudios y todo lo demás que normalmente se da en estos casos. Así que acude a tu chequeo preventivo, acude al centro de salud, hospital o clínica más cercano para el tema de los métodos anticonceptivos, y cuídate para que disfrutes de ti, de tu sexualidad y de tu vida sin ningún problema. Hoy vamos a hablar en el tema principal sobre los temas de planificación familiar, justamente los temas anticonceptivos. Así que no te pierdas la entrevista central para poder conversar un poquito más con este cuestionario de preguntas que nos han llegado. Cuídate mucho por tu salud. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia. Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años.
continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario Policlínico Santa Clara! Volvimos y nos han mandado muchas preguntas muy interesantes para el tema de planificación familiar, que ya le hemos tocado, pero siguen habiendo dudas porque la juventud es la mayor cantidad de personas que tenemos actualmente en los grupos etarios y obviamente son el grupo de riesgo, no solamente para el tema de la infección de transmisión sexual, sino también para el tema de los embarazos no deseados, no planificados. Así que empezamos con las preguntas, porque el tema de planificación, como decíamos en el bloque inicial, es primordial. Nosotros somos un proyecto de vida, tratemos de llegar a él o a lo que nosotros nos proponemos, nuestras metas, justamente con las decisiones informadas que podemos tomar. Importante, si es que ya vas a empezar a tener relaciones, cuidarte con el método que tú desees, o de repente si ya tienes una pareja formal, eres conviviente, casada, o de repente en tus segundas nupcias también busca un método que puedan utilizar los ambos, ¿no? Que estén conformes ambos y que no afecte la salud de ambos. Así que es importante tomar las decisiones de pareja. Si es que eres un soltero o soltera que sale con diversas personas, también puedes cuidarte. Además de la planificación, como te digo, el tema del riesgo de las enfermedades de transmisión sexuales es básico, por ello el preservativo complementa cualquiera de otros métodos que tú puedas haber elegido. Así que date tiempo para pensar un poquito, acudir a tu centro de salud más cercano, hospital o clínica, seguir con tu obstetra o ginecólogo o médico, dependiendo de la ciudad de Perú que estés, para que te puedan atender sin ningún problema. Empezamos con las preguntas. La primera pregunta es si es doloroso colocar el DIU. En realidad, como les he dicho, junto con el Papa Nicolau, esa zona no tiene una inervación, ¿no? Por ende, cuando hay relaciones sexuales no hay un dolor profundo. Al contrario, es en muchos casos placentero. Entonces, esto es un dispositivo muy pequeñito, que son entre 3 y 5 centímetros, que se introduce justo en la zona vaginal, no se siente, así como cuando ponemos un espéculo con el Papa Nicolau es un poco molesto, pero no es doloroso. Igual aquí también hacemos una fijación del cuellito e introducimos estate de cobre o de plata, dependiendo del caso, de lo que tú hayas preferido utilizar para el tema anticonceptivo. En realidad no es doloroso, es un poquito molesto, es rápido realmente y súper efectivo, tiene muchos años, bastante eficaz, y está orientado a aquellas personas realmente que no tienen muchos problemas con las infecciones vaginales, porque su método de acción es espesar un poquito el moco cervical para que no pasen los espermatozoides. Así que vamos pensando, por eso es importante siempre, antes de cualquier decisión de método anticonceptivo, pasar con la obstetra o el ginecólogo para que te oriente adecuadamente. Así que hay que tenerlo en cuenta. La segunda pregunta es, ¿tomar la píldora engorda? En realidad no. Los temas hormonales están probados en millones de personas antes de salir al mercado, y lo que engorda en realidad es el tema que nosotros tenemos del sedentarismo, de la mala dieta, de no hacer ejercicios. Entonces esto es simplemente lo que nos va a complicar, ¿no? Que justo cuando empezaba a tomar la tableta anticonceptiva, ¿no? Y me puso la polla o cualquier otro método hormonal, comencé a engordar. Lo que pasa es que, como te digo, los hábitos alimenticios y de vida tienen un efecto justamente mayor, ¿no? En aquellas personas que ya tienen este problema de sobrepeso o de la obesidad. Simplemente acentúan los temas. En algunas personas les hace bajar de peso, en algunas personas de repente podemos buscar algunos que tengan un poquito más de estrógeno para que nos ayude con las hormonas femeninas, que son las que nos ayudan a bajar de peso, pero por ello tienes que consultar a tu especialista. Pídele un método anticonceptivo que te ayude con los efectos secundarios de un problema hormonal, ¿no? Primero hacerte un perfil hormonal, una ecografía es importante. De repente tienes vellitos en la cara, en los brazos muy peluditos, como se dice, o ya tienes tendencia a engordar, tienes el acné. Entonces esto es un signo de alarma de repente de una mayor cantidad de hormonas, un desbalance hormonal que desde ya te puede jugar en contra si usamos un método hormonal. Así que es importante primero pasar por la consulta con el ginecólogo o la obstetra para que te evaluemos una ecografía de los análisis y luego ya decidir el método que te va a ayudar. En el caso de las jovencitas también se evalúa primero de repente manejar el problema de un ovario poliquístico,
y luego ya proceder con algún método anticonceptivo de acuerdo a su realidad y a sus posibilidades, porque no es solamente utilizarlo una vez, sino mantenerlo en el tiempo. Así que hay que tener en cuenta, pasa tu consulta. La siguiente pregunta es: ¿el implante me puede dejar sin regla? Al ser un método hormonal suele disminuir un poquito la frecuencia, la cantidad, ¿no? Y en algunos casos ya no se ve regla, ¿no? O ciertos puntitos, ¿no? Que se le llama el spotting, que puede en algunos casos ser molesto para algunas mujeres, pero para otras ya están acostumbradas o son imperceptibles. Entonces, sí puede alterar en los primeros meses, sobre todo porque como es un método hormonal, se puede alterar ese tema y luego ya se va regularizando después de los 6, 12 meses, ¿no? Entonces es importante acudir a tu consulta, ecografía, análisis y que el médico te indique lo que tú necesitas. No es lo que yo quiero, lo que él quiere, lo que ella quiere, no. Es lo que, de acuerdo a tu evaluación, tu anamnesis, tu consulta, tu revisión médica, el médico, el especialista, la obstetra ha decidido que es lo mejor contigo para ti. No es solamente lo que yo quisiera o lo que le funciona a mi prima, mi amiga, mi hermana, no. Somos todos diferentes y necesitamos una consulta personalizada. La siguiente pregunta es: ¿utilizando el parche puedo bañarme o ducharme sin problema? Sí, efectivamente, el parche está hecho para que tú puedas utilizar el tema del jacuzzi, ducharte, estar en una bañera, incluso en un sauna. Está para soportar el sudor sin ningún problema. Se puede bañar uno si es que tiene el parche, porque se utiliza por 3 semanas y al cuarto se retira para que pueda suceder la regla, ¿no? Así que sí lo puedes utilizar sin ningún problema mientras te duchas. Obviamente no vamos a frotar de la zona donde está el parche, ¿no? Porque no se puede despegar. Así que hay que tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta es: ¿puedo usar tampones con el anillo vaginal? Sí, se puede utilizar porque el anillo es un poquito más profundo, solamente que tienes que tener cuidado que al momento de retirar este tampón vaginal no retires el anillo, ¿no? Si es que sucede así, te lo vuelves a colocar, lo lavas, ¿no? Con agua tibia y lo vuelves a introducir porque tiene justamente hormonas, ¿no? Que van a ayudar a este impedimento de la concepción. Entonces es importante antes de que pasen 3 horas volvérselo a colocar. Si es que pasa más de 3 horas ya tienes que acudir a tu médico para que te dé nuevamente una indicación porque tiene un efecto, ¿no? Y si te lo sacas constantemente, tienes que utilizar por una semana un método de respaldo, un preservativo, porque obviamente la dosis hormonal, si es más de 24 horas que está fuera de tu organismo, ya no es la misma y puede sucederse una concepción, una fecundación. Así que hay que tenerlo en cuenta. En la otra pregunta: ¿qué pasa si el parche se despega total o parcialmente? En este caso, obviamente si es que no se puede volver a pegar, es importante acudir con tu médico porque posiblemente ya vas a tener que retirarlo. Así que es importante tener mucho cuidado al momento de pegarlo, ¿no? Es decir, sobre la piel limpia, no le eches perfumes, cremas o algo por el estilo, no. Simplemente la piel limpia completamente y pegas el parche para que evites que este se salga, se deteriore o se salga. Así que es importante acudir con tu especialista para que te dé las indicaciones adecuadas, ¿no? Como te digo, soporta el sudor, el agua sin ningún problema. Si es que no puedes poner de repente cosas adicionales para que se pegue bien, porque si no está bien adherido a la piel, ya no va a transmitir, por así decirlo, la salida del hormona, entonces no va a hacer efecto. Hay que cambiarlo nuevamente para que pueda surtir el efecto deseado. Es muy bueno, pero siempre bien puesto. Así que trata de utilizarlo. Si hay irritación en la zona, lo puedes cambiar al otro lado para que no te produzca molestias algunas, ¿sí? Y con el parche puedo utilizar crema hidratante o loción corporal. Lo que te decía, no se puede porque obviamente si es que tú lo utilizas, esto se adhiere y lamentablemente el parche se va a pegar sobre tu crema, no sobre tu piel, y no va a surtir el efecto anticonceptivo que se desea. Por eso es que no se puede utilizar encima de desodorantes, cremas, algunos empiezan estas cremitas que dan brillo, nada de eso se puede utilizar adelante porque obviamente nos complica el pegado. Así que no utilices nada antes de colocarte tu parche. Y finalmente,
El implante puede moverse dentro del brazo, muy raro, realmente poco probable, o de repente se debe a una mala inserción o una fuerza excesiva que tú hayas hecho sabiendo que te has colocado el implante. Así que es importante, si es que ves que se moviliza o que no lo sientes, acudir a tu médico porque ya no va a surtir el efecto anticonceptivo. Ha habido pocos casos de que se ha movilizado realmente, no es bastante frecuente, es mínimo, pero si es que se moviliza ya no va a surtir, como les decía, el efecto. Entonces hay que acudir al médico para que nos dé la indicación adecuada, nos lo retire, nos lo cambie o veamos qué hacer, ¿no? Para que podamos estar siempre protegidas. Entonces estas han sido todas las preguntas del día de hoy. Sigan escribiéndonos para poderlo manejar y compartan la entrevista para que puedan conocer un poquito más sobre salud y sobre todo cuidarse, tener su proyecto de vida adecuado y manejarlo bien. Cuídense mucho por su salud. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Extramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Extramag. Tiene zinc y magnesio, además de selenio. Estos dos últimos son antitumorales. Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extramag te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extramag. Cuídate por tu salud. Volvimos, qué interesante estas preguntas, dudas que surgen de todas las personas que ya se cuidan, que tienen, claro, que quieren llegar a un proyecto de vida saludablemente y sin interponerse con un embarazo no deseado o no planificado, ¿no? Cuando uno quiere tener una gestación hay que cuidarse, así que es importante planificar todo ello. Para terminar el programa vamos a hablar justo de la campaña que usó el Ministerio de Salud de Manchay. Tuvo más de 1000 atenciones en todas las especialidades médicas, dental, de visión y sobre todo de planificación familiar. Estamos hablando bastante del tema e incidiendo sobre el tema de la planificación familiar porque justamente es importante cuidarse de los embarazos no deseados, ¿no? Si uno quiere tener familia, hay que planificar cuántos hijos quiero y cuántos hijos puedo mantener, porque no es lo mismo querer que poder. Así que es importante que tú vayas viendo tus cálculos, dónde vas a vivir, cómo los vas a mantener, vas a trabajar, porque muchas veces paramos todo el día trabajando y no disfrutamos de los nuestros, de nuestros hijos, o no les damos el tiempo adecuado porque el hermano mayor tiene que cuidar a los demás, entonces no es lo ideal, ¿no? Puedes tener un hijito, 2 hijitos, si es que puedes mantenerlos, excelente. Si es que no, de repente solamente uno porque no dispones de tiempo, posibilidades económicas, o quieres de repente viajar, salir sin ningún problema. Entonces eso tienes que tener en cuenta, considerarlo cuando vayas a tu consulta en obstetricia o en medicina o en ginecología para planificar tu futuro. El tema preventivo en la planificación familiar es importante, empezar a tomar un año tus vitaminas, tu ácido fólico, pasar tus análisis de sangre y ver cuál va a ser el método adecuado, ¿no? Hasta incluso la fecha de que tú quisieras tener a tu hijo para que vaya al colegio y no pierda un año, medio año, hasta eso se planifica, ¿no? Yo, por ejemplo, como buena obstetriz lo hice así en su momento, así que es importante tener en cuenta y en claro que hay muchos métodos anticonceptivos, ahora son gratuitos, no hay excusa para no cuidarse en el ministerio, en el salud o en clínicas, con el seguro también sale bastante accesible. Si eres adolescente y ya empezaste vida sexual, tienes que cuidarte y acudir a tu centro médico más cercano para que te obsequien justamente estos preservativos, estos métodos anticonceptivos sin ningún problema, porque lo cubre el Estado, porque es una política de Estado que debemos aprovechar sí o sí. Así que dense un tiempo, si es que ya pensaron en tener relaciones sexuales, cuídense, las mujeres y los hombres, porque no solamente pensemos que él me va a cuidar porque él me quiere. Si es que no se cuidó contigo, como les decía siempre, piensen que no se va a cuidar con nadie, porque si él mismo no se cuida, no tiene temor a una enfermedad de transmisión sexual que cualquier persona puede tenerla, porque no se nota, no se ve, no se sabe, ¿no? Hay personas que son profesionales que han venido a los centros clínicos, hospitales donde hemos trabajado muchos de personal de salud y no parece que están enfermos, pero lamentablemente tienen muchas enfermedades de fondo que hay que, sobre todo en el tema de transmisión sexual, tener en cuenta para no caer en esos problemas de contagios, ¿no? De VIH, SIDA, del herpes,
de la sífilis, de la gonorrea, del chancro, de infinidad de condilomas que hay, ¿no? En todas las épocas. Ahora viene la época de verano, es donde aumentan ese tipo de enfermedades de transmisión sexual, así que es importante cuidarse. Si es que tú vas a tener relaciones sexuales, excelente, tenlas, pero protegiéndote con un preservativo y también con un método de planificación familiar que tú y tu pareja han elegido, o tú solo como soltera, soltero, también tienes en cuenta. No es malo cuidarse, al contrario, prevenir es sí o sí darte un regalo de vida para que tú puedas seguir con tu proyecto y hacer lo que mejor quieras, ¿no? Viajar, salir, trabajar, estudiar o simplemente no tener hijos también, ¿no? Es una buena opción de acuerdo a tu criterio y a tus posibilidades para que no manejes problemas o no veas y no te frustres, no estés ansioso, no estés estresado, ¿no? Todo poco a poco, no quememos etapas y hay que cuidarse sí o sí. Finalizamos el programa del día de hoy, esperamos que les haya gustado, que lo compartan sobre todo y que den clic a esta campanita para que puedan seguir suscribiéndose y seguir avisando cuando haya más material. Ya vamos a llegar al programa 100, que se viene con otra sorpresita, así que es importante estar atentos y sobre todo compartir este material de profesionales de salud que están muy interesados en que ustedes vivan mejor. Cuídense mucho, por su salud, nos vemos, bye. En Claramente Natural encontrarás productos orgánicos y naturales de calidad como mantequilla Cucalas, esponja vegetal Lufa, tofu, cochayuyo, frutos secos, carne de soya, chocolate de cacao, queso de cabra, panela, cusuro. ¿Qué esperas? Pide ya.